Recientemente el Ministerio de Economía, a través del ministro Nicolás Grau, confirmó que la multigremial nacional y otros gremios, pero particularmente este último, asociado a los emprendedores y liderado por Juan Pablo Suet, no formará parte del nuevo Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Según Grau, no presentaron su solicitud a tiempo, ausencia de sus representantes en algunas reuniones. Y bueno, queremos conocer la reacción de la multigremial, que salió al paso, obviamente, acusando una operación política en su contra. Nos acompaña a esta hora el presidente de la multigremial, Juan Pablo Suet. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Juan Pablo, buenos días. Me gusta saludarlos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Queremos entender esta polémica. ¿Por qué, o si es que presentaron oportunamente o no su solicitud para participar del Consejo? El ministro de Economía dice que ese trámite no se hizo a tiempo. O sea, bueno, primero, no es solamente contra la multigremial, también es contra la CONAPYME. Sí. Somos dos los gremios que nos vemos afectados. Nunca se ha, por ejemplo, aceptado la participación ni de ASECH, ni de Achiga, ni de FEDETUR, que también son gremios pyme. Y esto del ministro Grau es una manipulación del Consejo, una acción política que poco se entiende. Dentro de los argumentos que dice el ministro Grau, varias cosas. Primero, denota un desconocimiento total de cómo funciona el Consejo, porque la multigremial está constituida a través del Ministerio de Justicia, y el artículo 9, decreto número 76, no nos obliga a presentar ninguna carta para que nos renueven. Primero eso. Segundo, el ministro dice que yo no asistí a los consejos, cuando sí asistí a los consejos iniciales, cuando se está discutiendo salario mínimo, y en los 2 años, primero incumplió, no hizo los 4 consejos mínimos al año, y en todos los consejos sí participó la multigremial, participaba a través de su director ejecutivo, participaba a través de Carlos Alonso, el presidente de Chilepan, que es un gremio asociado a la multigremial, a través de Max Boa, que son nuestros asesores técnicos, y otros gremios que sí él dejó, también lo hacían a través de sus gerentes y a través de sus asesores. Por lo tanto, no había una obligación de que participara el presidente. Juan Pablo, y una dicho sea de paso, para ir acotando los dime. temas, porque tú dices, nosotros sí asistimos a las reuniones. ¿Eso está documentado? Porque el ministro dice que no hubo participación tuya en las reuniones. Primero, está absolutamente documentado. Hasta el martes pasado el ministro no tenía ningún acta subida. Recién la subieron, creo que ayer o antes de ayer. ¿Ya? Pero, te insisto, la multigremial sí participó y sí consta en la acta. Participó a través de su director ejecutivo, asesores técnicos y presidentes de otros gremios, como Carlos Alonso de Chilepan. Él apunta a tu persona específicamente. Claro, pero no es necesario. O sea, en el caso de Asexma, Roberto Fantuzzi no participaba y participaba el gerente, que es Marco Illesca. Entonces, su argumento, primero, se cae. Ya, y lo otro, lo que tú dices, por el tema del Ministerio de Justicia, ustedes no necesitan entregar documentos para poder renovar su participación en el Consejo. Y no, eso el ministro, ¿por qué desconoce ese antecedente a tu juicio? Exactamente, porque hay gremios que se constituyen a través del Ministerio de Economía y otros gremios a través del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, nosotros al ser parte del Consejo no teníamos la obligación de presentar ninguna carta de renovación. Nosotros teníamos que presentar una carta de solicitud de ingreso, pero ya éramos parte del Congreso. Perfecto. Ahora, entonces, ¿qué hay detrás de esta ofensiva del Ministerio de Economía en contra de ustedes y los otros gremios que tú bien señalas? No es el único, ¿no? Y un dato más, uno de los gremios que él mantiene era un gremio que estaba constituido ilegalmente en los últimos 3 años, que es Converpyme Roberto Roja, y también lo que nosotros vamos a hacer ver también es quiénes participan de ese consejo. ¿Qué hay detrás de esto, Cata? Primero, cuando discutimos hace 3 años salario mínimo, en esas reuniones los números al ministro no le cuadraban, él se enojó mucho, tanto con una carta que envió la multigremial y la CONAPYME diciendo que estos números no eran correctos para poder discutir los niveles de salario mínimo. Al año siguiente, te diría a finales del 2023, en una comisión del Senado, él, para justificar que se bajaran los subsidios salario mínimo para las pymes, para ayudar a contratar, para ayudar a elevar estos costos y ayudar a contratar a las pymes, dio una cifra que el costo para el Estado eran cerca de 1.500 millones de dólares, cuando no superaban los 200 millones de dólares. Yo se lo hice ver en público dentro de la Comisión de Economía del Senado, donde también se enojó porque obviamente los números no le cuadraban. Y permanentemente hemos sido tanto la CONAPYME como la multigremial y en algunos casos la Asociación de Emprendedores de Chile los que nos hemos obviamente puesto en la posición contraria a la que tiene el ministro en todos los temas que tienen que ver con las pymes. Sí, a propósito de eso, ¿tú crees que acá hay una intencionalidad política?
Absolutamente, o sea, este gremio queda absolutamente politizado. Varios de sus integrantes, que son dirigentes gremiales, son algunos militantes tanto del Partido Comunista o del Partido Socialista, o sea, hay militancia de los dirigentes gremiales. En el caso de la CONAPYME y la multigremial, que representan el 99,9% de las pymes que existen en Chile, quedan fuera. Los gremios que están ahí no sabemos su representatividad, no deben tener más de 30, 40 o 100 representados versus los 224 gremios y más de 200.000 empresas que tiene ¿Cómo la se eligen, Juan multigremial. Pablo? ¿Cómo se ¿Perdón? eligen los participantes? ¿Cómo se eligen? ¿Es Eso discrecional? es discrecional del ministro de Economía del momento. Entonces, ese punto que tú tocas, Patricio, es lo que nosotros estamos pidiendo. De hecho, ya va a ser citado el ministro a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, porque lo que nosotros queremos acá es que se cumplan los términos de representatividad de un gremio. O sea, aquí no puede venir un gremio con 10 asociados a venir a representar a todas las pymes del país. Vamos a ir a la Contraloría, porque aquí el ministro ha incumplido todo lo que dice ser con el funcionamiento del Consejo, en términos de a quién está invitando, en términos de que no ha cumplido con los 4. Este Consejo se debió haber renovado a fines del 2023, lo está haciendo recién 2 años después, cuando van saliendo, y los 6 gremios que quedan han sido 6 gremios que han avalado todas las políticas públicas de este gobierno y no se han opuesto a nada. Este Consejo Consultivo, Juan Pablo Suet, ¿ha tomado decisiones relevantes? O sea, ¿tiene una injerencia en la agenda ejecutiva? Tiene una injerencia cuando se discuten temas pymes, tiene una injerencia generalmente cuando se discute salario mínimo como contraparte de la CUT para definir cuáles son esos niveles y qué nivel de efectos tienen en las pymes. Ya, pero tú dices que cuando tú levantaste la voz, tampoco fue escuchada debidamente en este Consejo. Sí, claro, pero sí fue escuchada en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, generalmente tenemos que salir del Consejo porque en esos consejos hay poco acuerdo. Cuando se discuten las reformas tributarias, este Consejo deberá ser la contraparte del Ministerio de Hacienda para determinar cuáles son las medidas pro pyme y cuáles son las medidas anti-pyme. Tampoco funciona de esa forma, porque hoy día el ministro Grau lo ha conformado de tal manera de que sea una caja sonante de lo que opina el ministro y no de lo que opinan las pymes. Parece, A modo de Juan Pablo, ejemplo, parece que más que la intención de tener de verdad una representatividad y escuchar a los gremios, la problemática y la solucionática, parece más como una chapa para poner un cheque y decir las pymes están con nosotros, con nuestras ideas. Exacto. Exactamente, y eso fue como ha sido utilizado en los últimos 3 años, donde el ministro decía conseguía una carta firmada por 4 o 5 gremios que eran los que le decían A. Y aquí hay otro tema más importante también. Nosotros queremos que la Comisión de Economía investigue cuántos de los dirigentes gremiales, entre comillas, reciben plata del Estado. Están participando en directorios de Cercotec, en otro entonces reciben plata del Estado. Y dime tú, ¿qué dirigente gremial, representante de las pymes, que recibe 600.000 pesos, 1 millón de pesos todos los meses del Estado por un directorio en algún organismo estatal, puede oponerse a un gobierno si hay una política pública que afecta a las pymes? Y esa independencia es la que se ha perdido absolutamente, y con la salida de CONAPYME y la multigremial, obviamente va a ser una instancia manipulada por el gobierno actual y que se va a usar o que se mal va a usar para hacer políticas públicas regresivas para las pymes. Estamos con Juan Pablo Suet, presidente de la multigremial de los emprendedores, hoy día, bueno, de las pymes también, representando un grupo bien importante de nuestra sociedad en materia económica. Y quería preguntarte, Juan Pablo, justamente a lo que apuntabas recién, ¿se han tomado medidas en los últimos años, en este gobierno específicamente, que han perjudicado a las pymes en materia de salario mínimo, en materia de regulación laboral, entre otras? ¿Cuál es tu visión? Absolutamente. Haciendo como un balance de lo que ha ocurrido. La primera, el ministro de Economía ha sido un ministro anti pequeña y mediana empresa, principalmente porque en temas de salario mínimo, las pymes perdimos niveles de montos que teníamos desde el gobierno anterior para el subsidio a la contratación de salario mínimo, y perdimos plazos. Nosotros antes habíamos conseguido que, como en la ley de presupuestos se hace año a año, que la renovación del subsidio fuera automática, independiente que el Congreso no sesionara, porque tú no puedes contratar a un empleado en septiembre de este año y despedirlo en marzo, que sacaba la ley, que en el fondo tienes que despedirlo porque ya no va a tener los subsidios que corren hasta abril. Y en ese sentido, obviamente, el ministro absolutamente ausente. En discusiones tributarias, todos los temas que cartas firmadas por ASECH, por CONAPYME, por Multigremial, de los 20 o 25 puntos que afectaban a las pymes, el ministro absolutamente silencioso. El ministro de Economía tampoco ni siquiera nos ayudó una coma cuando, recordemos que las pymes pagaban en pandemia un 10% de impuesto de primera categoría, eso se subió a un 12,5%, y el ministro de Economía, que en otros gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, siempre había apoyado el tema tributario de las pymes, sobre todo en 2014 cuando conseguimos el régimen ProPyme,
Grau ni siquiera nos apoyó a mantener ese 12,5%, el 12,5% que se va a mantener para el 2025, 26, 27, que para este año ya subía a 25, lo conseguimos con senadores y diputados muy transversal, pero proeconomía, que lograron meter esto en la reforma de pensiones. Por lo tanto, aquí no hay ni siquiera una medida que el ministro Grau haya dejado como legado para el mundo del emprendimiento y para el mundo de las pymes. Juan Pablo Suet, presidente de la multigremial, ¿qué te parece la idea de eliminar los topes de las indemnizaciones de años de servicio? Bueno, ahí tenemos otro tema también donde no hay opinión de parte de este ministerio y que va en un eje absolutamente contrario. O sea, veníamos discutiendo qué pasa de tener una indemnización a todo evento, que pague un porcentaje del seguro de cesantía, como tú dijiste, Patricio, hace un rato, que otra parte lo paguen las pymes, que fueran 3, 4 años, por ejemplo, y que se fuera abonando permanentemente, y eso le daría mucho más flexibilidad y mucho más dinamismo al mercado laboral. Y claramente, indemnización a todo evento o indemnización sin tope en año de servicio son temas que van en la línea absolutamente contraria, y para las pymes, hoy día son una mochila muy pesada. Hoy día las grandes empresas tienen el capital de trabajo para despedir un trabajador de 6, 7 años. En el caso de las pymes, te diría, en una gran parte, hay veces que necesitan sacar gente y no lo pueden hacer porque no tienen la plata para la indemnización de esos 6, 7, 8 años, y es una persona que sigue vegetando ahí en la empresa, no aporta mucho, no aporta en términos de nivel de productividad, y las pymes simplemente lo tienen que mantener porque no tienen la plata para poder pagarle el finiquito. Otra pregunta que te quiero hacer, Juan Pablo Suet, también ligada a temas contingentes, es con el rol del Servicio de Impuesto Interno y este planteamiento que ha levantado el defensor del contribuyente justamente respecto a los mayores requerimientos que tienen hoy día las pymes, justamente desde la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. ¿Hay efectivamente una inquietud, una queja, un reclamo, no sé cómo decirlo, califícalo tú, de las pymes, de tu sector, a propósito del rol que está cumpliendo el Servicio de Impuestos Internos hoy día? Sí, hay un reclamo bien duro y se lo hemos hecho saber tanto al director como a todo su equipo. O sea, que ha habido arbitrariedad de cese de inicio de actividades o que se demoran demasiado en tema de inicio de actividades, congelamiento de la liberación de facturas para poder facturar, empresas que se constituyen y pasan 6 meses tratando de conseguir una factura para poder facturarle a su primer cliente. Y primero yo creo que hay que celebrar que la Dedecon se está poniendo los pantalones, porque muchas veces tuvimos Dedecon que no cumplían el rol que dice su nombre, Defensoría del Contribuyente. Generalmente, por estar alojado en el Ministerio de Hacienda y ser el Ministerio de Hacienda el papá, entre comillas, del impuesto interno y de la DECON, al final son juez y parte muchas veces. Entonces celebramos que la DECON esté con más fuerza defendiendo a los defensores a los contribuyentes, pero por otro lado también tanto Echeverry como su equipo saben que aquí ha habido realmente abusos de parte de impuestos internos arbitrarios, inconstitucional en algunos casos, de no permitir a un chileno iniciar actividades, poder facturar, poder emprender y poder trabajar. Y eso diría así que nos han llamado impuestos internos y están muy abiertos a que, por último, hagamos una plataforma donde gremios como la Multigremial Nacional, por ejemplo, puedan ser un intermediario, un garante de la presentación de papeles para que se lideren esas facturas que necesita el emprendedor para poder facturarle a sus clientes, y que obviamente también impuestos internos cumpla con el rol de buscar a las empresas fantasmas que usan facturas para rebajar costos. Porque también tenemos que reconocer que están ese tipo de abusos, pero lo que nosotros alegamos es que por el 3% a lo mejor o 1% de los abusos que hoy día se cometen a través de la iniciación de actividades, está pagando un 97% de emprendedores que sí requieren iniciar actividades rápido y poder facturar. Convengamos que aquí se crean casi 110.000 empresas al año en Chile, de las cuales casi el 50-60%, estamos hablando de 60.000 RUTs, necesitan facturar, son empresas de facturación, no son sociedades de inversión. Y hoy día ese trámite está siendo una pesadilla para muchos emprendedores. Juan Pablo Suet, en el minuto que nos queda, ¿tienes alguna opinión sobre la idea de eliminar o prohibir el cobro en UF en algunas partes de la economía? Mira, yo creo que es una discusión tan profunda y tan técnica que creo que nuestro Congreso no está capacitado para poder tenerla. Creo que tú también lo decías al principio, Patricio, hoy día se están discutiendo leyes desde un punto de vista muy populista, y eso puede ser un terremoto económico, como dijo el ministro Marcel, para la economía. La UEF es muy necesaria en ciertos sectores. Es verdad que en otros lados contratos en UEF después se reajustan por la inflación sin tener ningún sentido,
pero creo que en estos momentos el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no están preparados para tener una discusión tan profunda y tan técnica como la eliminación de la UEF en algunos sectores de la economía. Juan Pablo Soto, una última pregunta, ojalá que nos pueda responder a propósito de las acusaciones que enfrenta el director del Servicio de Impuesto Interno y considerando justamente el comentario que tú hacías respecto del rol del servicio con las pymes. ¿Qué te parece estas fuertes acusaciones de no haber pagado contribuciones, que es este impuesto territorial, durante al menos 9 años y que enfrenta hoy día al director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry? Sí, a mí me falta conocer más la información de si él presentó o no presentó las modificaciones a su casa y si esa no recepción del inmueble es la que hace no pagar las contribuciones. Porque, dicho sea de paso, por otro lado, que es la atenuante, entre comillas, que yo creo que hay, es que si él remodeló su casa y esta no ha sido recibida por los municipios, Impuesto Interno no puede cobrar más contribuciones por los mayores metrajes. Y en ese sentido, vemos hoy día que existe por permisología y por toda la burocracia que hay, muchos casos donde personas llevan 2 años, 3 años, 4, 5 años tratando de recepcionar remodelaciones o casas y que las direcciones de obra de las municipalidades no lo hacen. No conozco en detalle lo que está pasando en el servicio, creo que no es una buena señal, pero hay que ver bien si eso es por permisología o es por elusión de impuestos, entre comillas. Muy bien, Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Siempre un gusto escucharte. Ven a vernos más seguido. Gracias, Pablo. Gracias.